establece para poder pagar el préstamo. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Bien. Esperen que... Ahí está. Bueno, los dos beneficios estos para el tomador van a estar dependiendo de una tasa de interés, como ustedes ven acá, que es la tasa de los préstamos. O sea, esa es la tasa a la cual al tomador de fondos le están prestando los montos estos que le están otorgando. Pero en ese caso, el prestamista no puede distinguir entre los proyectos. El prestamista sería, por ejemplo, el banco. Él presume que tiene una determinada cantidad de tomadores de fondos que le van a tomar fondos por un proyecto A o por un proyecto B, pero no les puede diferenciar la tasa. Él les tiene que cobrar esa tasa R sub L. La L es de lender, de préstamo, prestador. Consecuentemente, como no los distingue y debido a que sabe lo que veíamos en nuestra tablita, que el rendimiento que le genere el proyecto B es menor que el rendimiento que genera el proyecto A, entonces, en ese caso, para el tomador de fondos, el beneficio esperado de hacer el proyecto A respecto del proyecto B va a ser mayor, el A que el B, siempre y cuando se verifique esta relación. ¿De dónde? Simplemente de hacer que el beneficio esperado de A sea mayor que el beneficio esperado de B, tal cual lo tienen pautado acá, ¿sí? Y despejan apropiadamente hasta que llegan a este resultado. ¿Qué nos estaría diciendo esta relación? Bueno, con estos rendimientos en términos de probabilidades, tendrá que ser mayor que el costo que estaría enfrentando el prestamista neto del colateral. De esta forma, nosotros vamos a poder estar definiendo ahora una tasa, esta R sub L, le vamos a llamar ahora RL asterisco, como una tasa que nos mostraría la indiferencia entre los proyectos para el tomador de fondos. O sea, donde hacer uno o hacer otro le debería dar igual. De esa manera, el rendimiento esperado tendría que ser el mismo se tratara del proyecto A que del proyecto B. Y eso lo podemos nosotros, en ese caso, no tendríamos esta relación de desigualdad, sino que al darnos, al sernos indiferentes, entonces la tasa que nosotros ubiquemos acá nos debería alcanzar para ser exactamente igual a esta relación. Y eso es lo que estaríamos consignando aquí. Obviamente que esto tiene que ser mayor que cero para que haya incentivo de que se generen esos préstamos. Profe, Sí. disculpe, ¿la tasa esa la fija el prestamista entonces? No entendí eso. Esta, la RL, la RL sí. La R sub L a secas, sí. Después, en el caso del tomador de fondos, él va a tener una RL estrella. La RL no sabe porque tiene incertidumbre acerca de quiénes son, quiénes presentan proyectos buenos y quiénes presentan proyectos malos. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, si se diera que la tasa que está fijada por el prestamista es menor que esta de indiferencia para el tomador de fondos, entonces el tomador de fondos va a invertir en el proyecto A. ¿Por qué sería eso? Esta RL estrella le está generando indiferencia a él. Y él mira que la tasa que le están cobrando es menor.
Entonces, va a tratar de ir al proyecto más seguro y más rentable. Ahora, esa es una afirmación que hace el modelo. Yo le puse entre paréntesis acá otra afirmación que es muy pensamiento de argentino. A ver si entienden lo que yo les he puesto allí. ¿Y por qué? A ver, esperen un segundo. Hagamos al revés. Entendamos por qué cuando RL es menor que R estrella invierto en el A, o cuando RL es mayor que RL estrella e invierto en el B. Tratemos de entender bien eso. Si nosotros somos los tomadores de fondos y tenemos una tasa de indiferencia que es la RL estrella, y la que nos cobra el prestamista es menor que esa RL, que es la de indiferencia para nosotros, entonces, en ese caso vamos a ir al proyecto que es más seguro y rentable, que sería el A. Ahora, si nos están cobrando una tasa que es más alta, ¿qué nos implicaría? Que podríamos irnos a qué proyectos. Puede ser, profe, como hablábamos la clase pasada, que prefieren un proyecto más riesgoso. Más Y en caso riesgoso, de que vaya exactamente. mal, Sí, exactamente, Nico. Sí, exactamente eso, Nico. Te vas a un proyecto más riesgoso porque sabes que justamente, dado que es más riesgoso, por eso te están cobrando una tasa más alta, entonces vos pretendes lograr ese rendimiento más alto. Con el cuidado, lo único que acá, ojo, que el rendimiento de ese proyecto termina siendo más bajo que el otro. O sea que puede también ser una cuestión engañosa, pero en principio ese sería el comportamiento. Como me cobran una tasa más alta, me voy a hacer el proyecto más riesgoso. Para total, tengo que hacer algo que me cubre ese riesgo. Bien. Ahora, coméntenme esa afirmación que yo les marco ahí, que les resalto allí. Porque de acuerdo a lo que afirma Walsh allí, basándose en el modelo de Stiglitz y Weiss, él dice, si la tasa de interés que le van a cobrar al tomador de fondo es menor que la de indiferencia, se va al proyecto que es más seguro. Ahora, un argentino no puede llegar a pensar en eso que yo les remarqué ahí. Sí, Profe, le hago una consulta. Sí. Porque a mí, según mi intuición, que me suena más lógico a mí decir, si para mí es más fácil conseguir fondos porque mi costo es menor, tengo más chance, o sea, yo me la jugaré más porque digo, mira, estoy pagando menos. Entonces, tío, está haciendo al revés de como está diciendo usted. Pero Sí, no si al me revés de lo que te... mejor- Pero, Milos, no al revés de lo que te marqué acá. Ah, sí. Por eso se los pongo ahí entre paréntesis como diciendo, eso es comentario nederiano, bien de argentino. Ah, está bien, no, no la voy a escuchar. Que ahí estoy seguro que estás pensando exactamente como estoy pensando yo, que fue lo que me dijiste. Si me Estaba están pensando, sí. cobrando menos, y en una de esas me trato de arriesgarme un poco más y total me cuesta poco. ¿Es eso o no? Sí, sí, es eso. Pensaba en realidad en los bancos, en descuentos y Tal cosas. cual, tal cual, tal cual. Eso pasaría, por eso le puse esa relación. Bárbaro. Bueno, Me parece que Nico quiso preguntar algo por ahí, o vi Eh, mal, o Cata. Sí, no, Cata. o sea, yo también pienso que sería mucho más redituable si tengo una tasa de interés menor, tomar el préstamo porque me cueste menos. De todas formas, los dos casos, si yo no puedo pagar el préstamo, el costo que tengo los dos es el mismo. Entonces, de todas formas, si la tasa de interés es menor, me sigue conviniendo. Me voy al de costo menor, claro. Sí, porque de última, si me va mal, piénsenlo, viene como anillo al dedo para hoy, Cata, el análisis que estás haciendo vos. ¿Cuántas personas dicen, y bueno, yo tomo el crédito este que me están dando, después no sé si lo pago? ¿Sí o no? Entonces, si fuéramos a una garantía,
que la gente dijera, bueno, total, bueno, pongo en garantía la computadora por el préstamo que tome, vendo la computadora, por más que no sea explícito, o sea, que no sea escrito ahí que diga que va a tener que pagar la computadora, pero dice, bueno, de última vendo la computadora para pagar el crédito. En los dos casos va a ser lo mismo. ¿Qué dice? Claro, entender a alguien que piense, che, hay una tasa de interés baja, voy a ir por el proyecto más seguro. Por el proyecto más riesgoso, total, no tengo muchas cosas perdiendo. Y Fabricio dice, Argentina pidiendo préstamos siempre. ¿Por qué decís eso, Fabricio? No termino de entender bien la pregunta. No era una pregunta. Y entonces, ¿por qué esa afirmación? Todo el mundo ve el chat, ¿no? Porque yo estoy hablando. Era un comentario, siempre se pide préstamo y después no se lo puede pagar. Ah, bueno, está bien, pero eso es otra cuestión, no estrictamente de lo que estamos mencionando acá. Fantástico. Bueno, sigamos. Bien. Vamos a los rendimientos ahora que espere el prestamista. No el tomador del fondo, sino el prestamista. El prestamista tendría que tener, en el caso de que se verifique que la tasa que él está cobrando es menor que esa que es de indiferencia de los tomadores de fondos, entonces recibiría, con la probabilidad de que se le diera el proyecto bueno, que le paguen capital más intereses, y en todo caso, si no ocurriera eso, dependiendo de cuál es la probabilidad, podría llegar a cobrar el colateral. Y lo mismo para el proyecto B. Y esto es así, por supuesto que el proyecto B con las tasas dadas vuelta, ¿no? Como habíamos visto antes. Y esto, dado que se da esta diferencia entre el proyecto A y el proyecto B. Lo cual nos estaría diciendo, en definitiva, que el prestamista no va a estar muy interesado en que la tasa de interés, como veíamos en el otro modelito, que la tasa de interés del préstamo que esté cobrando se vaya para arriba permanentemente. ¿Por qué? Porque siempre le va a estar molestando, digamos así, las probabilidades de cada uno de los proyectos. Por eso es que afirma esta situación diciendo, los beneficios del prestamista no son monotónicos en la tasa de interés del préstamo, porque si la tasa de interés del préstamo empieza a crecer mucho, en un caso así puede llegar a suceder de que se pase a proyectos que son más riesgosos y por lo tanto para él los pagos que va a recibir son menores, porque ese proyecto es rentable, puede llegar a ser mucho más rentable para el tomador de los fondos, pero para el que está dando los créditos, no. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, queda claro. Piénsenlo en el extremo. Está bien que en el extremo perderían ambos el colateral, pero si uno tuviera que pedir un colateral por un préstamo otorgado por un proyecto que es más riesgoso, probablemente le pediría un colateral más alto. Entonces, se supone que se puede llegar a perder o no. Bien, vamos a otro tema. Esto, lo que vimos hasta ahora era riesgo moral y ahora vamos a los costos de monitoreo. Cuando estamos hablando de costos de monitoreo, estamos pensando en una auditoría. Y esos costos se incurren una vez que se decide o que hay sospecha de que no se está diciendo la verdad. Esos son más o menos los supuestos en los que se basa este análisis. Entonces, vamos a ver este modelo de Williamson, que hay dos trabajos, en donde se plantea la posibilidad de que haya racionamiento de crédito, aun cuando no haya ni selección adversa ni riesgo moral. Y por otro lado, se sabe que este racionamiento puede existir siempre y cuando los prestamistas
incurran en costos de monitoreo. Vamos a ver cuáles son los detalles de este modelo. Tenemos prestamistas, que lo suponemos neutrales al riesgo. Ellos consiguen fondos, no sé, imagínense de recibir, de captar fondos vía depósitos o de aportes que hagan los propios accionistas o lo que fuera, y lo hacen a una tasa ERE, que sería el costo de oportunidad, y esa es una tasa dada. Consecuentemente, acá Walsh habla como un mortal porque dice ofrecen, en realidad demandan préstamos, pero bueno, no nos entremos en ese detalle, y quieren hacerlo y captar una tasa ERE, ese sería su costo de oportunidad, por lo tanto, por lo menos quieren recuperar eso. Mientras que en el caso de los tomadores, como los tomadores van a estar pagando en función del resultado del proyecto, estos tomadores de fondos siempre van a tener el incentivo de informar que no les fue tan bien. Entonces, siempre van a informar un éxito menor por el proyecto que hayan llevado a cabo. Y entonces, lo que hace el modelo este en definitiva es plantear que el prestamista, o sea, quien otorgó los fondos, va a poder conocer el resultado del proyecto siempre y cuando lo controle. O sea, tenga que incurrir en costos de auditoría. Y entonces, en ese caso, se podrá conocer el verdadero resultado, pero porque ese es un interés del prestamista. Es decir, si el prestamista ata el pago del proyecto, mejor dicho, ata el pago del préstamo o el repago del préstamo, porque los fondos ya los otorgó, ahora lo que quiere es recuperar esos fondos. Entonces, si se ata eso al resultado del proyecto, entonces ahí va a haber un interés por monitorear la cosa. ¿Hasta ahí queda claro más o menos el planteo general? O sea, perdón, profe, no hay una tasa fija de préstamo, o sea, de interés que tiene que pagar el tomador, sino depende de cuánto haya ganado. Depende de cuánto gane. Es como si yo te digo, toma, te voy a otorgar estos fondos, me hago socio a tu proyecto en función del resultado que vos obtengas. Consecuentemente, podríamos de antemano, no está tan explicitado acá, pero podría ser algo así, yo voy a un 5% de tus ganancias. Entonces, si vos tenés más ganancias, ese 5% para mí significa más. Por ello, vos vas a estar como interesado en informarme el resultado más chiquito posible que incluya la no factibilidad de que yo te audite para saber si ese resultado que me informaste es el verdadero y esté obteniendo el 5% de algo verdadero, no de lo que vos me querés informar. ¿Queda claro? Lo más creíble posible, pero al mismo tiempo lo chico. Pero al mismo tiempo lo más chico, claro. O sea, que vos puedas llegar a engañarme a mí, pero que ese engaño no sea tan exagerado como para que yo diga, no, Tomás, me estás mintiendo acá, te voy a meter la auditoría y vamos a ver cuál es el verdadero resultado. ¿Queda claro más o menos ahí? Perfecto. Bien. Les aclaro que eso que por ahí uno, claro, en un banco, eso es difícil de verlo, porque el banco te la va a dar así, te va a decir, usted quiere la plata, acá tiene la plata, tráigame el proyecto, yo lo voy a analizar, yo digo, sí, me interesa, si este proyecto es factible, que usted gane plata y me repague, pero yo establezco una tasa y ya. Ahora, cuando uno busca un socio, a veces pasa esto. Imagínense que ustedes hicieran una especie de, no sé, de tipo así, crowdfunding, hablemos en criollo, hagamos una vaquita y todos queremos financiar un proyecto de, no sé, de un amigo mío que está en Estados Unidos y decimos, bueno, nos asociamos a vos, te vamos a prestar la plata, sabemos que sos bueno para hacer los negocios y todo, pero informanos un buen resultado y nosotros queremos obtener de ese resultado que vos tengas el 5%. Ahora, si no es lo mismo el 5% de 100 que el 5% de 1.000.000. Consecuentemente,
después nosotros vamos a estar diciendo, bueno, si el amigo del profe nos está engañando, el rango que le vamos a dar de engaño es que si nos informa entre 100 y 250, pero si ya nos está informando más de 500.000 a 1.000.000, y estamos chochos, bueno, que nos engañe todo lo que quiera, total, eso es buena plata para nosotros ya. ¿Queda claro? Pero, profe, yo lo que no entiendo es que más arriba, o por lo menos en la ecuación que veo más arriba, ese interés está sujeto sobre el financiamiento del proyecto, no sobre el al final, por así decirlo. ¿O no? Estoy muy mal. Todavía no hemos visto, del modelo este todavía no hemos visto ninguna ecuación, ¿eh? Ah, pensé que lo estábamos viendo lo de arriba del mismo. No, este es otro. Este es otro modelo, Ah, listo. Perfecto. Acá Morra dice, es común en los alquileres de campo a porcentaje. Para saber cuál es el verdadero rendimiento de la cosecha, el dueño del campo debe incurrir en los costos para monitorear la cosecha. Efectivamente, esa sería otra posibilidad, otro ejemplo. Muy bien, Morra. Bien, bueno, entonces, acá tenemos dos periodos. En el periodo 1, los prestamistas ofrecen los fondos para los proyectos que van a generar un determinado rendimiento, y ese rendimiento, o sea, lo que rinde el proyecto, va a implicar un pago que lo vamos a llamar X, y ese X está dentro de un rango de 0 a X barrita en el periodo 2. Este rendimiento es una variable aleatoria en donde tanto tomador y prestamista conocen su distribución, o sea, le conocen la media, conocen la varianza, consecuentemente eso es algo más o menos estándar. Y el verdadero rendimiento, el único que lo conoce, sin costos, porque él está metido en el negocio, es el tomador de los fondos. Mientras que si el prestamista quisiera conocer el verdadero rendimiento que hay, lo único que va a tener que hacer es incurrir en costos de monitoreo, o sea, costos de auditoría, pagar una auditoría, meterse en el negocio y estar desde adentro y diciendo, este es el verdadero resultado del proyecto. Después tenemos el periodo 2, en donde una vez que se ha observado, que se ha dado el resultado X, y que el tomador lo informa a ese resultado, el tomador de fondos, entonces tendremos que ver qué valor es el que informó. A ese valor le vamos a llamar X supra S, el S es el de showed, o sea, de rendimiento mostrado, del resultado mostrado. Y también puede estar en el mismo rango. Ahora, ese valor que informe el tomador de los fondos no necesariamente es el verdadero valor que se haya dado. Porque acuérdense que el tomador de fondos va a tener un incentivo a indicar el peor valor, lo único que tratando de hacerlo dentro de este intervalo o tomando en cuenta este intervalo. ¿Para qué? Para que no lo auditen. Entonces, hagamos de cuenta que normalizamos el requerimiento de los recursos destinados a la inversión, o se los hacemos igual a 1, y por el saldo se tendrán que tomar préstamos, porque suponemos que no hay recursos propios. Entonces, ¿cuándo debería ocurrir el monitoreo? Si este resultado que se informa es parte de un subconjunto que lo llamamos S, o sea, de los resultados que se podrían informar, este sería el conjunto y este es el informado, el resultado informado, y que está este resultado dentro de este rango, ahí hay monitoreo. Si no, no se monitorea. O sea, hay como una especie de subconjunto en donde vamos a tratar de monitorear o no monitorear. Vamos a llamar a RX al pago que hace el tomador al prestamista si el resultado que se dio y que es el que mostró
el tomador, es este XS, y pertenece a este subconjunto S, y entonces el monitoreo tiene lugar. Consecuentemente, si el monitoreo se hace, el prestamista se mete en el negocio, mira los números y dice, acá está el verdadero valor de X, eso es lo que se tiene que pagar, no este XS. ¿Queda claro esa situación más allá de los segmentos, de los consumos? La idea es que interpreten medianamente el funcionamiento de cómo se estaría haciendo la necesidad o no de auditar o de no auditar. Bien, veamos cuál es el rendimiento neto para el prestamista. El prestamista, si tiene que incurrir en costos de monitoreo, que los vamos a llamar C, esos costos se los va a tener que deducir al pago que le hagan, que depende del rendimiento o del valor informado del resultado del proyecto. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos al caso. Si se da el X, más que se da, se informa un resultado X showed, X supra S, que no está dentro de ese subconjunto, que en el que me decían, si está en ese subconjunto, monitoreo, entonces no hay monitoreo, porque no está dentro del conjunto monitoreable de resultados que podrían ser informados. Entonces el tomador le va a pagar al prestamista un determinado valor K, que es función de este valor informado, que en definitiva es el rendimiento para el prestamista. Ahora bien, sea cual fuera el valor de este XS que no está contenido en ese subconjunto, el tomador lo que va a tender a informarle es un valor mínimo. Es decir, un valor apenitas por encima del máximo del intervalo, como en todo caso arriesgándose si es que lo van a monitorear, porque acuérdense, dentro de este S no hay monitoreo. Perdón, dentro de este S hay monitoreo, entonces yo voy a tratar de decir, ¿cuál sería mi resultado apropiado para informar? Creo que el tomador no conoce ese. ¿Cómo que el tomador sí sabe? Conoce a El tomador sabe el cómo. conjunto ese. El tomador sabe sentado todo. arriba de ese. Claro. Por eso. El tomador tiene como, digamos, la información completa, digamos. Exacto, porque el tomador es el que está haciendo el proyecto. El que no sabe es el que le dio la plata. Pero perdón, ese no lo define el propio banco. Bueno, si informan menos de 100, por más que lo de, por eso, el tomador lo define el banco, ¿sí? Y eso es un reconocimiento. Como estas variables tienen una distribución conocida, entonces más o menos saben dónde van a estar. Para que lo entiendan más allá del detalle de esto. Uno podría tomar un préstamo y decir, el resultado que se me puede dar está en este rango. Yo sé que en este rango hay un tramo, a su vez, dentro de ese límite. ¿Me ven? A ver las manos, ¿me ven? Quiero que me vean a mí las manos. En este límite yo encuentro otro resultado entre medio. Yo como tomador de fondos puedo presumir que fuera de ese rango, pero dentro del otro, no me van a auditar. ¿Sí? O sea, muestro un resultado que no pertenezca a ese subconjunto, que esté apenitas por fuera del otro y no me van a
a auditar, no me van a monitorear. Entonces, sobre ese valor, yo voy a hacer pago. Como yo le dije a nuestro amigo de Estados Unidos, bueno, este es el resultado, que él nos informe a nosotros, este es el resultado, les voy a dar el 5% de ese resultado. Piensen en estos términos ahora lo siguiente, porque a mí esto me genera una sola consulta que viene a ser en el siguiente término. Si ese valor que el tomador de los fondos va a tender a informarnos, el mínimo valor que trataría de decirnos es uno que esté por encimita, un centavo, más allá de este subconjunto S. ¿Está claro eso? Sí. Porque de ahí para adelante el prestamista de los fondos, hagan de cuenta, nosotros le prestamos a nuestro amigo en Estados Unidos y decimos, bueno, sí, la verdad que nos dio un resultado, nosotros lo habíamos definido, conocemos la distribución, sabemos SS, nos ha informado un valor que está por encima de S, y bueno, ya está, ¿qué vamos a incurrir en costos? Es interesante para nosotros lograr esa rentabilidad. Mi pregunta ahora viene en, ¿qué pasaría? Que eso no nos lo dicen en el modelo. Mi pregunta es, ¿qué pasa? Y por eso aparece esto acá. Si no nos hubieran dicho este límite inferior, en realidad, perdón, ese es el límite inferior de todo el posible rango de resultados. Pero ¿qué pasa si nos informaran un valor que está por debajo del límite inferior del conjunto S? ¿Se entiende la pregunta? ¿No presta, profe? ¿Tenemos la caja de ahorro? ¿O hace monitoreo? Supuestamente, si está por fuera, tampoco haríamos ese monitoreo. Si, de nuevo, yo tengo el subconjunto, este es el conjunto grande y este es el subconjunto S. Y en vez de informarme un centavo más, me informan un centavo menos del límite inferior del S. ¿Qué harían ustedes? Profe, pero... Eso no lo dice el modelo, ¿eh? Y bueno, según... Pero según está si yo... planteado el modelo- Espera, Marianela, déjalo una vez. No, Marianela primero, disculpe. Ladies first, listo. Dale, Marianela. No, solamente quería decir que si yo ya presté los fondos, porque de eso parte, y me informan que está por debajo, sí incurriría para saber qué es lo que pasó con mis fondos. Ajá. Y si estás un centavo por Depende debajo de del cuánto límite me inferior, Es más grande el costo de monitoreo que el centavo. ahí va, Claro. ahí va, ahí está, ahí está. Claro. Macarena, quiero escuchar tu opinión hoy como experta. No, sí coincido con los chicos, o sea, depende del costo que yo incurriría en monitorearlo, porque va a ser seguramente superior a ese centavo menos que me esté informando. De todas formas, habría que ver a cargo de quién están los gastos de monitoreo. No, el monitoreo en este modelo los incurre el que los hace, que sería el prestamista. Ahora, Claro, si vos se lo vas a con un cargar, centavo menos. si vos se lo vas a cargar al tomador de fondos, ahí lo estás matando. Que eso es lo que hacen los bancos. Sí, siempre va al Siempre te lo van a consumidor cargar, final. sí, siempre te lo van a cargar. Está clarísimo. Sí, pero ahí un modelo no existiría tampoco, porque, o sea, no tiene sentido. Vos, si lo paga el otro, voy a hacer monitoreo siempre. Claro, Y el otro no te va a mentir nunca. exactamente. Cosa que uno, esto lo tiene que tomar en cuenta porque cuando va a pedir un préstamo y llegar a darse una situación así, y vos le decís, ¿qué? ¿Vos me vas a monitorear y lo estoy pagando yo? No. O sea, al final, eso seguro que me vas a monitorear, si te lo estoy pagando yo, a vos no te cuesta nada. Sí, es cierto eso, Milos, claro. Bien, por eso mi comentario para esto, mi crítica sería, ese subconjunto, no sé cómo está bien definido. Probablemente se pueda definir un límite superior,
pero no tanto un límite inferior. Porque ahí estaría de nuevo siempre el riesgo de decir, bueno, no me están mintiendo en ese límite inferior y entonces me están poniendo un centavito más por debajo y, bueno, tendremos que ir a hacer o no el monitoreo. Profe, lo que me sigue quedando dudas, ¿Sí? que no entiendo por qué, o no me cierra que el tomador sepa cuál es ese subconjunto, los límites de ese subconjunto, porque de saberlos nunca sucedería que informe un valor que se encuentra dentro de él. No, claro, bueno, fantástico, bueno, te estás adelantando al final de la historia. El modelo, justamente estos tipos no son ningunos tontos, y lo hacen para que después haya un incentivo a que ninguno mienta. Entonces se termina convergiendo hacia una información de la pura verdad y entonces los dos obtienen los beneficios que es correcto que obtengan. ¿Está? Mi mentira puede ser lograr que, no sé, gane un centavo más por encima del subconjunto. Sí. O sea, es casi nada. Es como si a vos te estuvieran limitando en el incentivo a mentir. ¿Qué sentido tiene? Claro. Bueno, veamos. Vamos, sigamos un poco más adelante. Entonces, si no hay monitoreo, al prestamista se le va a pagar el resultado K, que habíamos visto, este va a ser un K barrita, que es función como habíamos puesto acá, del rendimiento que había obtenido, que había mostrado el tomador de los fondos, y como los requerimientos de inversión estaban normalizados a 1, el costo o la tasa de interés de este préstamo sería la diferencia entre el resultado del proyecto, el pago que se haga al prestamista, y el valor de los fondos que está normalizado igual a 1, lo que hayamos tomado. ¿Qué pasa ahora cuando el valor informado está dentro de este rango que habíamos establecido? Bueno, acá empiezan los problemas. Si ese es el valor que se informó, acuérdense que acá nadie da puntada sin hilo, consecuentemente eso se informó porque le estaría generando a quien lo informa, o sea, al tomador de los fondos, un beneficio. Si no, le miente. Consecuentemente, si él considera que eso le reporta un beneficio, informe ese valor. Bien, eso equivaldría a hacer estas comparaciones, de decir que el rendimiento neto para el tomador de fondos, o sea, el pago menos el rendimiento que está en función de ese pago, tenga que ser mayor que el rendimiento de informar un valor que no pertenezca al subconjunto ese, o sea, que el pago hubiera sido K barrita. O, si yo reescribo esta desigualdad, fíjense, las X las puedo suprimir, las puedo reducir, y entonces, como tengo menos y menos, se me da vuelta el nivel del mayor, entonces me quedaría que este K ahora es mayor que el R de X. O sea, el valor que me maximiza el rendimiento esperado del tomador y que si no hay monitoreo le va a pagar el prestamista, es mayor que el pago que hace el tomador al prestamista. Por lo tanto, eso me estaría diciendo que el tomador de los fondos va a maximizar su rendimiento esperado sujeto a la restricción de que el rendimiento esperado del prestamista sea más o menos compensado. Eso quiere decir que si el prestamista al menos está recibiendo su costo de oportunidad, se queda conforme y chao, diría mi amigo José Luis, Santas Pascuas, y todos contentos y llevamos a cabo el proyecto. Eso, puesto en formulitas, es esto que tienen acá. Se maximizaría el valor esperado del rendimiento del tomador de fondos, el borrower, por eso tiene una B, que sería esta función.
esto sería lo que está acá, es el rendimiento del tomador condicionado a la ocurrencia de monitoreo, porque le está pagando Rx, o sea, yo haría X menos Rx dado este rendimiento, que tenga que ser menor que el valor que yo estoy pagando cuando no ocurre el monitoreo, que era acá. Multiplicado por la probabilidad de que se dé esa situación. Más la otra el valor esperado de la otra situación, multiplicado por la probabilidad de que se dé esa otra situación, y sujeto a que el rendimiento esperado del prestamista sea al menos su costo de oportunidad. Este R que está acá. Bueno, hecho esa aclaración, en definitiva, lo que nosotros estaríamos diciendo es, vamos a encontrar un contrato óptimo. ¿Qué me estaría diciendo el contrato óptimo? Que el pago que se va a estar haciendo va a ser exactamente igual a lo que rindió el proyecto. Entonces, esto implicaría que si el tomador de fondos, el que está haciendo el proyecto, informa un valor que lo está induciendo al prestamista a monitorearlo, entonces, en definitiva, lo que va a pasar es que lo van a monitorear, el prestamista va a conocer el verdadero valor del proyecto y entonces le va a cobrar el verdadero valor. Eso no es otra cosa que lo que ocurre cuando alguien le hace un takeover a quien tomó los fondos. El takeover quiere decir hacerse cargo de la empresa, y entonces desde dentro de la empresa hace el monitoreo y en definitiva va a tener que incurrir en ese costo de monitoreo y va a obtener el verdadero pago, pero en definitiva lo que obtiene es el neto del pago verdadero que tendría que obtener, menos el costo de monitoreo, que sería este el resultado final. ¿Queda claro? Más allá de que no le quede claro esta formulita, que eso es lo complicado, pero que no... El sentido de todo está dado en lo que les he dicho antes. Bueno, a ver. Ahora, si se da esta situación de equilibrio, la restricción que nosotros habíamos puesto, en vez de ponerla con desigualdad, la ponemos con igualdad. Y entonces vamos a pasar a reescribir la misma ecuación que íbamos a maximizar antes, y hacen unas operaciones que son un poco complejas, pero no importa, las hacen. Y después de operar un ratito, que acá tienen todas las formulitas, yo se las hice más o menos, le termina quedando este rendimiento esperado para el tomador de fondos, que no sería otra cosa que el valor esperado del pago que va a generar el proyecto, neto del costo de monitoreo multiplicado por la probabilidad de que ocurra ese monitoreo, porque el monitoreo no ocurre siempre, menos el costo que va a querer recuperar el prestamista. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es que mientras más grande sea este pago, que es el que querría estar haciendo el tomador de los fondos, mayor va a ser la probabilidad de ocurrencia del monitoreo. Entonces, si yo me quiero hacer el pícaro y decir que voy a estar informando ese valor, perdón, si me quiero hacer el pícaro, sería en que yo informe un K menor. Menor va a ser la probabilidad de que me monitoreen. O sea, mientras yo diga, no, hago un pago más bajo, bueno, sí, está bien, está dentro de este nivel. Entonces es como si me fuera acercando al límite inferior de ese subconjunto, por lo tanto, no me van a monitorear. Por lo tanto, de todas maneras, si yo hago eso, ya sea que quiera hacer un K más alto o un K más bajo, el
rendimiento esperado que yo voy a tener como tomador de fondos va a ser decreciente con ese K que yo informe. O sea, si yo informo un valor muy alto, el rendimiento a mí me va a bajar, y si informo un valor muy bajo, me va a subir el rendimiento. Pero tengo que tener cuidado con el monitoreo. Ahora, por el lado del prestamista, fíjense cómo se calcularía el rendimiento esperado del prestamista. Por eso tiene una L acá. Hola, profe. Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Si yo soy tomador, informo un valor que no es el verdadero valor, me monitorean, descubren que miento. ¿Yo nada más tengo que pagar el verdadero rendimiento o tengo que incurrir en algún otro costo? Porque si no incurro en algún otro costo mayor, miento, total, termino pagando. No. Tenés que pagar el verdadero rendimiento. Que es lo mismo Entonces, que pagado si no hubiera mentido. No te escuché porque se corta. Que es lo mismo que yo hubiera pagado si no hubiera mentido. Exactamente. Si vos no hubieras mentido y te monitorean y ven eso que vos mentiste, te hacen pagar el verdadero valor. Lo único que el prestamista de fondos tuvo que incurrir en un costo de auditoría. Claro, pero yo no incurro en ningún costo mayor. O sea, a mí no me afecta nada, digamos, el que me descubran o no me descubran en este modelo. No es que me ponen una sanción, suponete. No, pero sí, ¿cómo que no? Te pone la sanción de hacerte un takeover. Además, creo que la diferencia está entre anunciar, o sea, que te cobren el verdadero valor de tu proyecto o que te cobren, vos podés mentir, pero superando por 1 centavo el intervalo de CS. Entonces, seguís pagando como menos del verdadero valor del proyecto. Está bien, pero supongamos lo siguiente. Suponete que vos informaste un valor y no era el verdadero, ¿sí? No era el verdadero. Entonces, te vienen y te hacen el takeover, te toman la empresa y te dicen, listo viejo, vos informaste pero a vos te vamos a pagar pero nosotros nos llevamos el otro, nos llevamos la diferencia. Nos tenés que pagar el interés y encima nos llevamos este resultado. O sea, el takeover es como si fuera el costo tremendo por haber mentido. Profe, lo que, o sea, yo coincidía con Cata, Sí. Lo que ella estaba preguntando era el hecho de que si no existía alguna penalidad por encima de eso, porque si no yo voy a estar todo el tiempo incentivado a informar menos, y total si me descubren o no tengo que pagar una diferencia. Entonces el takeover sería como el takeover algo sería el costo que encima. están incurriendo. Claro. Te dicen, es como si te dijeran esto, hacete a un lado, ahora el director de la empresa soy yo y me llevo todo el resultado. Listo, ya entendí, profe. Porque, a ver, te quedará después con las máquinas, todo lo que sea, pero el resultado de ese año me lo llevé yo. Yo fui el que te di la plata y quedamos como prestamista, yo te di la plata y quedamos en que yo me llevaba el resultado de lo que diera el proyecto. Porque vos, suponete, en tus costos, cosa que es terrible de hacerle entender a un contador muchas veces, vos estás queriendo recuperar en tus costos la inversión que hiciste, o sea que ya incorporaste tu costo de oportunidad. ¿Sí o no? ¿Me siguen en eso o no? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí, ya estamos en cuarto año, así que esas cosas las entienden bien. Entonces, si vos me informaste menos y yo descubrí que era más, listo, puse la auditoría, incurrí en ese costo, pero ahora te digo, listo, yo me llevo todo esto. Vos te llevarás lo que me informaste después, pero yo te llevo más. ¿Estamos? Bien, vamos al prestamista. Esto es más complicado. El rendimiento esperado del prestamista, por eso dice L acá, va a tener que ver con a ver, ¿cómo lo podemos decir? Toda esta primera integral acá sería el rendimiento esperado por el prestamista si el tomador cae en default, o sea, en la medida que el X sea menor que el K que le estaría pagando. Y entonces,
esta sería la primera parte que va a considerar el prestamista. Y otra parte sería este pago recibido siempre y cuando el X el resultado del proyecto sea mayor que este K. Y esto tiene una probabilidad determinada. ¿Por qué tiene estos límites así? Acuérdense que nuestros límites iban del 0 al X barra, pero entre medio había un posible valor que es muy probable que pueda ser el que indique el tomador del fondo, que es el K barra. Entonces el prestamista se quiere cubrir de eso diciendo, bueno, a ver, yo voy a tratar de el verdadero valor neto del costo de monitoreo con respecto a este X barrita, que era el límite superior que podría llegar a tener el rango del proyecto para el cual yo no monitorearía, más el otro rango que sería desde un K que me puede informar hasta el límite superior del intervalo, de la relación que hay entre ese valor que me informa y este nivel máximo. ¿Qué sería este cociente, por ejemplo? Si el K barrado, que es el que paga, el que quiere pagar en función del X showed, fuera igual al X barrita, ¿qué me estaría diciendo? Volvamos para acá. Que al tomador de fondos le cuesta lo mismo, digamos, la ganancia que tiene el proyecto y lo que le paga al prestamista es igual. Sí, creo que eso es, creo a ver si te entendí Eso, bien. resultado neto igual a 0, digamos, eso Ahí quizás. está, ahí va, eso era. Porque si ustedes se fijan acá, ustedes tienen este subconjunto que sería entre el 0 y el X barrita. Ese es un subconjunto, ¿sí? No obstante, acuérdense que es o sea, el rango puede ir desde el 0 hasta el X barrita, pero después el tomador de los fondos me puede mostrar un X que está dentro de ese intervalo. Entonces lo que me estaría diciendo es que si ese K es igual al X barrita, quiere decir que este K está en el máximo, por lo tanto, estoy recibiendo como prestamista los fondos que yo quería tener. Ahora, cuando ustedes hagan las integrales de esto, entre paréntesis, que acá están, bueno, acá están resueltas ya, ¿no? Eso es lo que da la integral esa. Por las dudas, hay un programita que se llama, no me acuerdo si era integrales directas, integrales no sé cuánto, que uno le pone para hacer integrales analíticas y te las tira así de una. Está fantástico. Esto yo lo había hecho a mano hace algunos años, pero ahora descubrí también ese programita y dije, bueno, lo voy a probar. Y uno le pone los límites y todo, y hace supónganse, en el caso de esta integral, de esta primera parte, pone integral entre 0 y K de X, le das los valores que vos quieras, o sea, no números, sino, no te va a dejar escribir con barrita, pero ponele la letra que se te ocurra. Muy bien, Fabricio, es muy bueno ese programita, yo lo acabo de descubrir, así que les digo, para los que no lo usan, y te da exactamente estos valores. Fantástico. ¿Para qué se haría esto? Eso es lo interesante ahora, más allá de toda la matemática que tiene metida entre medio. Porque esto a mí, y ya yendo un poco más al por qué en el modelo estamos tendiendo hacia algo que conduzca al equilibrio, lo que estaríamos viendo es cuál sería el efecto sobre el costo de oportunidad del prestamista del valor o del pago que informe el tomador de los fondos.
Eso, calculadora de integrales, fantástico. Tomen nota de ese, chicos, de ese programita. Bueno, fíjense, si yo derivo a esta tasa al costo de oportunidad, a esta tasa de interés o de rendimiento respecto de K, acá tengo un medio de 2K sobre X barrita menos, acá es estos dos que serían como constantes, C sobre X, más, acá tendría K, sería el 1, menos, acá tendría K al cuadrado, entonces quedaría 2K sobre X, opero convenientemente, ¿sí? Saco como un denominador, lo que sea, y me queda esta última ecuación, esta última parte esta última relación. Entonces, fíjense, ¿cuál sería el efecto de que este K fuera muy grande? Si es más grande que el valor que se pretende obtener neto del costo de monitoreo, esto se me haría negativo, por lo tanto, el efecto sobre el rendimiento sería negativo. Eso quiere decir que mientras mayor sea el monto de repago del préstamo, menor sería el rendimiento esperado del prestamista. ¿Por qué? Porque le está bajando su costo, perdón, no su costo, su rendimiento, el rendimiento que pretende obtener, que está referido al costo de oportunidad. Entonces, los contratos de préstamo con menos monitoreo serían preferidos tanto por los prestamistas como por los prestadores. ¿Por qué? Porque si vamos con un valor que esté fuera de ese rango que habíamos dicho, entonces incurriremos en préstamos, y eso equivale a decir que este K era grande. Ahora, eso me estaría diciendo a mí que si se me da esta desigualdad, o sea que el K sea mayor que el X menos C, eso como tomador de fondos no me estaría haciendo una situación de equilibrio, y para el prestamista tampoco, o sea, no, más que de equilibrio yo me inclino por decir no debería ser una situación de indiferencia. No me da lo mismo que el K sea cualquiera. ¿Por qué? Por los costos que me estaría haciendo generar en términos, si soy prestamista, en términos de el costo de oportunidad que se me haría muy alto. Perdón, me estaría disminuyendo me estaría disminuyendo el rendimiento que está dado por a su vez los costos de oportunidad, y si soy el tomador de fondos, me haría incurrir seguramente en monitoreo, y me haría perder el costo del monitoreo, o directamente tener que responder con mi colateral. Consecuentemente, esto a mí me estaría diciendo, un poco en línea con lo que veíamos sí con lo de riesgo moral, que el valor esperado del rendimiento del prestamista deja de ser monotónico, o sea que no necesariamente va a crecer indefinidamente a medida que crezca la tasa de interés del préstamo que estemos cobrando. Incluso, si esa tasa de préstamo fuera llegar a ser muy alta, probablemente me haga caer el rendimiento a mí como prestamista. Y además voy a caer en otra condición, que va a ser la de racionamiento del crédito. Si yo estoy en una situación de equilibrio con racionamiento, este K tendría que ser igual a esta diferencia. O sea, donde variaciones en el K no me hagan variar mi rendimiento como prestamista. Y yo como prestamista, la única forma de poder hacer eso es decir, no le presto a todo el mundo. Este es el nivel que a mí me significa equilibrio. Yo como prestamista me quedo quietito ahí, pero por más que venga otro y me pida, le digo, no. ¿Por qué? Porque si yo llego a tomar otro, es probable que eso me lleve a que tenga que hacer subir la tasa de interés, y eso me hace incurrir en pérdidas. Consecuentemente, yo prefiero a esa tasa de rendimiento a esa tasa de interés que estoy cobrando por los préstamos, no aumentarla. ¿Por qué? Porque los beneficios vimos que eran decrecientes con la tasa de los préstamos. ¿Cuándo? Cuando se daba esta situación. O sea que este K
sea más alto que el rendimiento neto del costo de monitoreo. Entonces, la conclusión sería que es suficiente que exista costo de monitoreo para que yo, como prestamista, incurra en racionamiento del crédito. No le doy a todo el mundo por igual. Quedó más o menos claro. Cuando lo vean en detalle se van a dar cuenta más, cuando lo vuelvan a leer lo van a entender, pero más o menos la perspectiva que implicaría esto y el por qué si yo estoy mintiendo demasiado voy a incurrir en costos y eso no va a ser ni beneficioso para mí, que soy el tomador del fondo, ni para el prestamista, que es el que me los ha dado. Aunque sea que más o menos le haya quedado en claro, eso es lo que pretendo. Sí, profe, más o menos me quedó claro. Más o menos, más o menos. Es cuestión, porque yo sé que se marean en la... Yo inclusive reconozco que me mareo un poco con las formulitas esas y todo. Pero la conceptualización es más o menos intuitiva. Yo no puedo llegar a observar una tasa que sea muy alta, porque eso a mí, en definitiva, me va a estar diciendo, ojo, que como prestamista vas a empezar a perder plata, porque primero que estás prestando plata a proyectos menos, que son más peligrosos, a proyectos más peligrosos. Consecuentemente, cuando ocurra eso, seguro que si vos querés mantenerte en tu nivel de equilibrio, vas a tener que racionar el crédito. Consecuentemente vas a decir, no, yo doy crédito hasta acá, este nivel es el que me permite a mí estar en equilibrio, punto. Ahora, ¿por qué al tomador de fondos tampoco le interesa? Tampoco le interesa porque él ve que va a quedar racionado. Si hay otro que quiere, primero en sí, a uno que sea medianamente bueno, corre el riesgo de que lo monitoreen. Consecuentemente, no va a poder tener un K que sea demasiado alto respecto de este valor de X menos costo de monitoreo. Entonces, ya a nadie le gusta que le invadan el negocio y encima le lleven el verdadero resultado, de acuerdo a cómo estaría dado el contrato de este préstamo. ¿Está? Así que esa sería más o menos la lógica del modelo. Bueno, pasemos ahora al otro inconveniente que suele darse como de un punto de vista micro, que está relacionado con los costos de agencia. Estos costos de agencia, en el caso del mercado de crédito, van a surgir cuando el prestamista delega en el tomador de los fondos el control de esos fondos y no monitorea nada. Entonces le decimos, toma, acá está la plata, listo, anda y hace el proyecto. Y encima también podría, yo digo encima o no, podría ser directamente que se da el crédito, no se dice más nada, pero el problema es que no tiene toda la información completa de parte del tomador de fondos respecto del proyecto. Esas son las dos caras con lo cual se puede llegar a ver los denominados costos de agencia en el mercado de crédito. ¿Qué pasa con los costos de agencia y los periodos recesivos? Bueno, es, digamos, como que el peor de los escenarios que se pueden llegar a dar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros estamos en recesión, piensen en una pyme, eso genera que esa empresa tenga menores posibilidades de autofinanciarse. ¿A una pyme o una empresa grande? Peor en la pyme. ¿Por qué? Porque en el caso de la pyme, la recesión le va a estar deteriorando sus balances. O sea, sus estados contables van a ser malos en una recesión. Consecuentemente, si tiene balances malos, ¿qué problema tiene una pyme? Que su colateral es malo. ¿Queda claro eso? ¿Siguen ahí? ¿El resto? Además de Macarena que me contestó. Sí, profe. Sí, profe. Se entiende. Se entiende. Bien. Consecuentemente, si yo tengo colaterales malos,
no me puedo buscar, no tengo respaldo para estas fuentes externas de financiamiento que voy a tener que buscar porque no me puedo autofinanciar, entonces, en definitiva, tengo un mayor costo de financiamiento porque me está también empeorando problemas de agencia y esto es todo un círculo vicioso que se empieza a generar. ¿Estamos? Bien, vamos a ver este modelo. Este es de Bernanke y Gertler, un poquito más nuevo, del año 89, pero siguen siendo cosas que tienen 31 años. No obstante, son modelos relevantes. Estos son los supuestos del modelo. Tenemos empresas que hacen un monitoreo de sus resultados, pero sin costo, no tienen ningún costo estas empresas. Bueno. Por otro lado, los que quieran monitorear esos resultados, o sea, pueden hacerlo, pero lo harán con un costo de monitoreo. Tanto prestamistas como las empresas que son tomadoras de los fondos son neutrales al riesgo, eso es o sea, no son casineros, a eso se refiere, o sea que no son amantes del riesgo. Después las empresas están rankeadas por eficiencia y esa eficiencia está atada al requerimiento de insumo de los proyectos. Y los requerimientos de insumo, que lo vamos a llamar esta W, ese sería el requerimiento de insumo. Entonces, diríamos que mientras este W sea más grande, quiere decir que están requiriendo mientras más insumos requieran, menor eficiencia van a tener, lo habitual. O sea, si yo tengo que usar mucha mano de obra para producir algo, no soy tan eficiente como aquel que produce con menos mano de obra. Entonces, mientras más grande sea el W, voy a ser menos eficiente. Las empresas van a poder incurrir en un resultado, como antes veíamos, un resultado malo y un resultado bueno. El resultado malo es K1 con una probabilidad Pi1 y el resultado bueno es K2 con una probabilidad Pi2, que es 1 menos la probabilidad de que se dé el resultado malo. Y el rendimiento esperado del proyecto sería un promedio ponderado de los resultados ponderados por sus probabilidades, ¿no es cierto? Este sería el resultado del proyecto, que es un ponderado de que se dé el resultado malo o el resultado bueno en función de sus probabilidades. Todas las empresas pueden disponer de recursos propios. Eso equivaldría a decir un ahorro para poder destinarlo a invertir, pero para financiar la inversión, pero no es suficiente. Consecuentemente, van a tener que tomar fondos prestados. Ello, dicho de otra forma, equivale a decir que por más que una empresa sea recontra eficiente, o sea que no requiera, tenga insumos cero para llevar, que estuviera en el límite superior de la eficiencia, no le alcanza y tiene que tomar crédito. Y finalmente, como habíamos visto antes, siempre hay involucrado un costo de oportunidad para los prestamistas que va a estar dado por una tasa de rendimiento del mercado. Bien, si los prestamistas pudieran monitorear sin incurrir en costos, lo único que tendrían que hacer es financiar proyectos cuya cancelación del préstamo fuera superior al costo de oportunidad en el que tienen que incurrir. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Yo voy a financiar, si presto fondos, todo aquello que me cubra mi costo de oportunidad. No tengo costo para monitorear, entonces lo controlo y listo, chao. Ahora, todas aquellas firmas, todas aquellas empresas que tengan un nivel de eficiencia menor que un valor crítico y que verifiquen esta relación de que el resultado, digamos, ponderado total, el que contemple el resultado bueno y el malo,
sea menor que el costo de oportunidad en el que se incurre para llevar a cabo el proyecto, sea igual, entonces eso da 0, entonces se le otorgan fondos, un nivel B, en función de la diferencia de lo que necesitan, dado lo que quieren llegar a producir, neto de lo que disponen con fondos propios. O sea, se toma un préstamo por la diferencia entre el requerimiento de insumos y el financiamiento interno que disponen las empresas. Si nosotros tenemos información imperfecta, que sería más este caso, lo que estará incentivada a la empresa a informar siempre es el resultado malo. O sea, esto es bien onda, siempre hay que llorar. Bien, entonces, vamos a hacer una tablita acá diciendo, P va a ser la probabilidad de que el prestamista incurra en un costo de monitoreo. ¿Y por qué, por qué debería incurrir en el costo de monitoreo? Porque se anunció el resultado malo. Entonces, podemos hacer esta matriz de pagos en función de la auditoría y de los resultados que se hayan anunciado en el proyecto. Si nosotros tenemos dos resultados posibles, el bueno y el malo, y en términos de auditoría, nos podrían auditar o no nos auditarían. ¿Cuáles son los pagos que recibiría el proyecto en sí por darse alguna de estas situaciones? Si se da el resultado malo y se audita, este es, en definitiva, el resultado que se termina anunciando. Y por eso se le llama P supra 1 A de anunciado. ¿Por qué? Porque tiene una auditoría, entonces se conoce después ese resultado. Ahora, si se da el resultado malo y no hay auditoría, este es el pago que se le atribuye, P sub 1. En cambio, si se dieran los resultados buenos, se da el resultado del proyecto bueno, por más que lo auditen o no lo auditen, los valores van a ser siempre estos P sub 2. Consecuentemente, el contrato óptimo que se deba realizar será maximizar el pago esperado a la firma sujeto a una serie de restricciones. Acá la vamos a decir en términos así, como quien dice, lógicos, y después le vamos a poner la formulita. La primera restricción sería que el rendimiento esperado del prestamista sea al menos su costo de oportunidad. Eso es lo que siempre... si nosotros lo dejamos conforme al banco que nos dio la plata, que le está cubriendo el costo de oportunidad, chao, listo, está conforme y vamos todos para adelante. Por otro lado, si es un contrato óptimo, y esto es lo interesante de este modelito también, es que la empresa que tome los fondos, bajo ningún aspecto tenga interés de informar el resultado malo cuando el resultado que se dio fue el bueno. O sea, eso nos estaría dando la idea de contrato óptimo. Nadie quiere mentir porque no le termina siendo ventajoso la mentira. Entonces, no tendrá que informar el resultado malo cuando en realidad ha sido el resultado bueno. Y finalmente, aún con el resultado malo, como nosotros veíamos este P sub 1 supra A, acá tendría que ser P sub 1 supra A, aún con el resultado malo, cualquiera de estos dos, me auditen o no me auditen, los dos son positivos. O sea, son mayores o iguales que 0. Entonces, el contrato óptimo, como yo les decía, va a quedar caracterizado por una serie de valores para que se verifique lo que hemos dicho de las restricciones, y lo que se tiene que verificar, o las características, o los elementos que van a caracterizar este contrato óptimo van a ser una determinada probabilidad de auditoría, obviamente la probabilidad de no auditoría sería 1 menos P, y los pagos que se den, el que dijimos el 1, el del resultado bueno o del resultado malo, pero que nos permitan maximizar
este beneficio, ¿sí? Acuérdense, el pi sub 1 sería la probabilidad de que se dé el resultado malo, con auditoría o sin auditoría, más la probabilidad que se dé el resultado bueno, sujeto a las restricciones que habíamos mencionado antes. Acá la estamos escribiendo con formulitas. Esta era la de que el rendimiento esperado del prestamista debe ser al menos, por eso dice mayor o igual, tan grande como el costo de oportunidad. O sea, estos fueron los fondos que se prestaron y este sería el costo de oportunidad afectado de esos fondos. Si el prestamista recupera al menos esto, está chocho. Después, que la firma no debe tener incentivos a informar el resultado malo cuando se está dando el resultado bueno. Eso quiere decir que este P sub 2, que no era otra cosa que el pago recibido por el tomador de fondos cuando se daba el resultado bueno, lo auditen o no lo auditen, sea mayor que la probabilidad de que no lo monitoreen y los resultados que se den, ¿sí? El K sub 2, que sería el bueno, menos K sub 1 más la probabilidad de que se dé, el pago recibido como resultado malo sin auditoría. Y finalmente, lo que habíamos dicho, de que aun cuando se dieran los resultados malos, ambos fueran positivos, ya sea que me auditaran o no me auditaran. Entonces, se hace el lagrangiano, se pone la función a maximizar y en los lagrangianos, acá está el mu sub 1, mu sub 2 y mu sub 3, las tres restricciones, y se calculan las condiciones de primer orden. ¿Cómo se hacen las condiciones de primer orden? Se derivan la función lagrangiana respecto de cada una de las variables. Cuando ustedes las hagan, se sienten, las hagan a lapicito y papelito, les dan estos valores. Entonces, de cada una de estas, obtenemos estos resultados que están acá. Fíjense, de la primera, obtenemos esta que está acá. ¿De dónde sale? Este mu sub 2, por este paréntesis lo dejo acá, está igual, y de acá saco factor común pi sub 1, que lo tengo acá, acá y acá. Entonces me quedaría P sub 1 supra A menos P sub 1 más mu sub 1, y ahora saco el factor común mu sub 1. Entonces me queda mu sub 1 factor de P sub 1 supra A más costo de monitoreo, más, están todos precedidos con ese menos, ¿no? Por eso puse más acá y todos les pongo menos acá, le cambio el signo. Cierro el corchete, más este que estaba acá, listo, igual a 0. Lo mismo hacen con todos los otros términos. Y de aquí van a ver algunas condiciones que serían estas, que yo les planteo acá. Siempre los multiplicadores de Lagrange, son no negativos. Entonces, no se puede pintar, de esta 1043, yo voy a estar verificando que este mu sub 1 tiene que ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque si fueran 1 o menor que 1, este mu sub 3 o se me hace 0 o se me hace negativo. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Matemáticamente es sencillo, por eso se corroboraría que esos multiplicadores deben ser mayores o iguales que 0. Después, si el resultado del proyecto es más grande que el retorno requerido por el prestamista, aun cuando se diera el resultado malo, o el proyecto malo, no necesariamente se debería auditar, y eso me llevaría a mí a que el nivel de esta probabilidad de auditoría sea 0, y en ese caso los costos de agencia me van a ser iguales a 0, siempre que este K sub 1 sea mayor que el rendimiento que está queriendo tener el prestamista. ¿Qué quiero decir con esto?
que el resultado que el tomador de fondos me está anunciando a mí, aun cuando fuera malo, al prestamista, como lo deja conforme, chao, seguimos todo adelante. Y finalmente, para que no existan costos de agencia, es decir, que se diera esta relación, tenemos que entender esta situación. Que dado que el resultado malo, aun cuando sea el malo, es mayor que el costo de oportunidad que está queriendo tener el prestamista de los fondos, yo reemplazo los fondos que le otorgo, que eran estos que están en el corchete, opero, despejo el nivel de fondos propios, y entonces, ¿qué me estaría diciendo esto? Que el nivel de fondos propios, aun cuando no me haya alcanzado para financiar el proyecto, es más que suficiente porque me estaría cubriendo la probabilidad tengo una alta probabilidad de repago. Es decir, a los fondos que yo esté requiriendo neto del rendimiento que me esté generando, aun cuando sea el malo, estos fondos propios es más grande. Por lo tanto, el prestamista dice, mira vos, los fondos propios que tiene esta empresa a la cual le hemos prestado los fondos son suficientes como para cubrir lo que le hemos, en definitiva, parte de lo que le hemos prestado. Por lo tanto, no requeriría auditoría. ¿Queda claro eso o no? ¿Queda claro o no? Sí, profe. Tengo un sí ahí. Bien, perfecto. Y uno que escuche. Traten de convencerme. Bueno. Bien. Fíjense. Veamos esto. A ver. Si esto que está acá fuera al revés el signo, ¿no es cierto? Porque esto que me está diciendo acá es como que me está dando la pauta de lo que dispone la empresa va a ser, si llegado el momento aún se diera el resultado malo y yo tuviera que cobrar, me va a poder pagar porque tiene fondos propios. Pero si esa colateralización no fuera completa, entonces todas las restricciones que vimos antes se van a estar manteniendo con igualdad, no como la teníamos acá, que estaban donde estaban más adelante, más arriba. Estas, que tenían que ser al menos el costo de oportunidad, o que el resultado del pago recibido por el tomador, cuando se daba el resultado bueno, fuera mayor que esto. Bueno, si no fuera así, se darían con igualdad. Sí, Cata, no sé qué me preguntaste. Tengo una duda si este es un análisis que hace el banco previo a otorgar el préstamo o post otorgar el préstamo y que se declara que no puede pagarlo por completo. ¿O no, es previo, pero se incurre en este análisis con probabilidades. Claro, genial, gracias. Eso es lo que hacen los actuarios normalmente. Ellos se encargan de hacer todo esto. En realidad, ellos te proveerían a vos todas estas probabilidades para que vos puedas hacer el modelo. ¿Está claro? Muy claro. Bien. Entonces, si se diera esto, este signo, que se nos diera vuelta, que eso implicaría que no tenemos una completa colateralización, entonces las restricciones que habíamos puesto antes se mantienen con igualdad. Por lo tanto, en virtud de que incurrir en monitoreo tiene un costo, la probabilidad de hacer este monitoreo debería ser lo suficientemente alta para afirmar o asegurar que la empresa
informe el verdadero resultado. Es decir, no vaya a hacer cosa que te haga pagar un costo alto por el monitoreo. Entonces, trato de evitar esa situación. Bueno, con lo que les pongo acá, usan la ecuación 1039, pero con igualdad, como la teníamos antes. Y sustituyen en la 1038, pura álgebra, les queda esta ecuación. Ahora, si se da esto, que el valor, el pago recibido por el tomador siendo el resultado bueno, era igual a esto, y nosotros tenemos los resultados malos que fueran igual a 0 por la restricción de igualdad que habíamos puesto, quiere decir, eso significa que la firma, la empresa, no mantiene nada en el estado malo. Cuando sustituyen, acá van a estar reemplazando por los valores esos iguales a 0, operan convenientemente, reemplazan el P, que sería la probabilidad de monitoreo, y les queda este resultado que tienen acá al final. ¿Qué significa esto? Esto a nosotros nos estaría diciendo lo siguiente. Fíjense. Miremos el K1, perdón, el K2 y el nivel de posibilidades de autofinanciación. En la medida que este S fuera más grande, quiere decir que la empresa dispone de fondos suficientes en su autofinanciación, o que mientras más altos sean esos fondos propios para autofinanciarse, quiere decir que la probabilidad del monitoreo, eta P, va a ser más chiquita, lo cual es totalmente coherente. Después, ¿queda claro o no queda claro eso? Sí. Si la empresa a la que le estoy prestando los fondos, yo evalúe que disponía de fondos suficientes propios, entonces yo digo, seguro me va a poder pagar. Por lo tanto, no voy a incurrir en costos de monitoreo, por lo tanto, es difícil que haga la probabilidad. Por eso la probabilidad de hacer la auditoría decrece. Después, también decrecería con el K sub 2, o sea, con si se diera el resultado bueno. En la medida que este resultado bueno sea más grande, bueno, yo estaría más dispuesto a no hacer la auditoría como prestamista. ¿Qué pasa con el resultado malo? Eso es una cosa que, a ver, ahí me da como discusión. Los escucho. ¿Qué estaríamos viendo nosotros acá? Si el resultado malo, si hubiera más chance del resultado malo, ¿sí? Eso me estaría diciendo que la probabilidad de auditoría disminuye. ¿Y en este denominador me dice lo mismo? ¿Sí o no? ¿Me dice o no me dice lo mismo? No, sería un efecto distinto en el denominador. A ver, ¿seguro? Si este resultado malo es más grande, este paréntesis es más chico. Más chico. Quiere decir que este cociente es mayor, más grande. Entonces me estaría aumentando la probabilidad. Entonces yo estoy diciendo, por un lado, tengo contradicciones. Así es. Eso es lo que me has dicho vos. Sí. Perfecto. Entonces, tiene que haber algo que nos lleve a que
la empresa tomadora de fondos no la incentiven a informar ese valor malo, incluso cuando se ha dado el bueno, porque si no, estaría muy tentada la empresa tomadora de fondos a decir, me fue mal, porque en ese caso se jugaría, ¿sí?, a que este impacto por el denominador fuera más alto que este impacto por el numerador, y entonces la probabilidad de monitoreo cayera. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Consecuentemente, la forma de hacer que eso se elimine, digamos, o que se le quite ese incentivo, sería justamente que si se da el resultado bueno, recibe menos rendimiento y entonces aumenta su incentivo. Para eliminar eso, la probabilidad de auditoría debería crecer. Entonces, en definitiva, la probabilidad de auditoría, si se da el resultado malo, va a estar aumentando. ¿Por qué? Porque si la firma invierte poco de lo que recibió, supongamos que la firma tomó el préstamo, ¿sí? Y entonces, en vez de hacer el proyecto, de llevar adelante el proyecto, se la tira en el casino la plata, el dueño de la empresa, ¿sí? Consecuentemente, después, ¿qué va a informar? Va a informar el resultado malo. Claro, pero lo que le pasó es que invirtió poco. Eso se va a notar acá en que terminó invirtiendo poco en el proyecto. Recibió los fondos, pero no queda reflejado en la inversión. Por lo tanto, eso lo va a estar desincentivando a informar el resultado malo. Cosa que es difícil de verlo en la realidad, porque en la realidad lo que ocurre es que como no quedan atados los proyectos a los resultados, entonces uno recibe el préstamo y poco importa si se lo patinó en el casino o no. Pero sí nos importaría si nuestra probabilidad de monitoreo estuviera dependiendo de los resultados que obtengamos en términos de inversiones. De las inversiones que hayamos realizado. Y esas inversiones, en definitiva, deberían estar consignadas en el corchete este. ¿Queda claro? Sí, profe. Inclusive, supónganse que la firma, como yo les digo acá, si la firma recibiera todos los fondos, invierte poco y se le da un resultado, se da K2, pero recibe menos rendimiento. ¿Sí? Porque en realidad podría haber, si se diera el resultado bueno, la empresa recibe el K2, pero recibe el K2 en función de lo que haya invertido. Consecuentemente, si invirtió poco, va a recibir poco. Consecuentemente, ese resultado es como que es más chiquito del que podría haber sido. Por lo tanto, es como si este K2 estuviera disminuyendo, por lo tanto le hace aumentar la probabilidad de auditoría. A ver si se los digo de otra forma y lo entienden así. Vino una empresa, fue a Macarena y le pide un préstamo. Macarena le otorga 10 millones de pesos, ¿sí? Macarena ya tiene un historial de créditos otorgados de 10 millones de pesos y sabe que los resultados buenos que se pueden dar son un K2 igual a XX. Pero resulta que viene la empresa que tomó este último préstamo y de esos 10 millones que tomó,
destinó a la inversión apenas 2 millones y el resto se lo patinó en el casino. Le va bien al tipo, porque es un empresario exitoso, con esos 2 millones genera un buen rendimiento, pero obtiene un K+2 que es menor, porque el volumen invertido ha sido menor, no fueron 10 millones, sino que fueron 2 millones, por lo tanto el resultado, aún con proyecto bueno y resultado bueno, es menor porque corresponde a una inversión de 2 millones. ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Se informa ese resultado. ¿Qué hace el banco? El banco lo pone en su formulita y dice, ¿qué hace Macarena? Lo pone en su formulita y dice, para un nivel de inversión de 10 millones, el K+2 tendría que haber sido tanto, porque yo ya tengo un historial que a mí me dice que todos aquellos que invirtieron 10 millones me reportaron un K+2 de entre tanto y tanto. Y este me informó uno muy bajo. ¿Por qué habrá sido? ¿Qué hago inmediatamente? ¿Qué hace Macarena inmediatamente? Manda a los auditores. Porque el K+2 este está siendo muy chiquito. ¿Quedó claro? Entonces, allí está como el incentivo para decir voy a tender a informar el resultado bueno. E incluso voy a tratar de usar los fondos en lo que corresponde y no en cualquier cosa. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Fantástico. Bueno, mi garganta ya me está pidiendo que dejemos acá. No nos queda mucho, nos queda poquito, así que la próxima clase podemos llegar a terminar esto. Vamos a marcar esto, que es donde deberíamos seguir, y listo. ¿Estamos? ¿Cuándo nos estamos viendo nosotros de nuevo? Me parece que tienen 2 clases, que no sé si, no, el viernes o si no, con los chicos. Ah, sí, ya está la fecha del segundo parcial acá. Sería, no me acuerdo si en 2 o 3 semanas más. O sea, déjame que lo vea acá. Esperen un segundo. Ya les digo. Bueno, conmigo se ven de nuevo el viernes que viene y el segundo parcial sería, en principio, el 20 de mayo. Esa es la fecha que yo había informado. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, creo que en esa fecha tenemos un parcial de Economía Internacional, si no me equivoco. No sé si me corrigen, compañero. A ver. Porque yo tengo informa de esa fecha. Sí, yo entendí que la profe de Internacional había dicho que podía llegar a ser el 20 de mayo o esa semana. Bueno, en todo caso, esperen que yo me tome nota acá. Lo raro es que como esas cosas están informadas, aparte, fue ella misma, como ella es la directora, me retó porque no lo había dicho yo antes y yo le dije, escúchame, eso ya está informado hace no sé cuánto tiempo, pero bueno, se lo informé de nuevo, así que no sé, a lo mejor ella lo puede cambiar, pero si no, yo le hablo a Ceci y coordinamos esa fecha. A ver, déjenme ver de nuevo. ¿Qué prefieren ustedes? El lunes 25 podría ser. Esa sería una fecha apropiada para ustedes. Profe, igual, ¿de qué capítulo a qué Sí, capítulo iba? perdóname, los capítulos del 6 al 8. Pero escúchenme esto.
porque estoy viendo para mis clases, para que no nos mezclemos ahí. Bueno, déjenme que lo vea. Y les comento en las próximas clases. O sea, ustedes, una preferencia sería el 25, el lunes 25. Claro, o durante esa semana. Bueno, atiéndanme lo siguiente, porque hay algunos de ustedes que me hicieron algunos planteos respecto a los feriados. ¿Ese día no es feriado? El 27 es feriado. El 25. ¿No es más feriado el 25 de mayo? El 25 de mayo es feriado, el 27 no es, claro. Así es. Por eso, porque en ese caso el 25 no lo deberíamos tomar porque hay algunos de ustedes que trabajan, entonces hay que tener en cuenta eso. Al menos algunos de ustedes me plantearon eso. Y yo dije, bueno, vamos a tratar de hacer, pero como ven, el cronograma es bastante ajustadito, o sea que si ustedes me cambian algo, bueno, justamente está tan ajustadito que no nos podemos dar el lujo de reconocer feriados. Pero bueno, trataríamos de ver eso y lo chequeamos y después les aviso, ¿ok? Porque si no, si Ceci les toma parcial en la semana del 18 al 22, trataríamos, en todo caso, bueno, de pasar el parcial para el 27 y yo dar las clases como sea ahí entre esas dos, tratar de completar lo que sea. ¿Ok? Genial, profe. Voy a ver que en lugar entonces de ser el 25 fue el 27. Bueno, fantástico. Nos vemos el viernes entonces. Chao, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe.